Hola amigos de cinent.com, estamos con Rodrigo Ordóñez, director de Depositarios. Rodrigo, ¿cuántos años en espera para poder ver esta película en pantalla grande? Pues 3 años. 3 años más 10 de escritura. Uy, sí, de escritura a 14 años. Bueno, de que empecé a escribir. ¿Cómo te sientes de ver por fin a tu hijo en pantalla? Pues mira, me lo voy a creer ahora que llegue, ahora que yo esté en las salas. Me resulta casi irreal estar dando entrevistas y hablando ya de una fecha de lanzamiento, porque pues, los procesos en el cine mexicano son muy largos, ¿no? Digo, 14 años es toda una vida, ¿no? Sí, es toda una vida. Espero no tardarme 14 para hacer la que sigue, porque pues me va a alcanzar a hacer 3, ¿sí, no? Oye, Rodrigo, Puede ser como Terrence Malick, pero en chafa. no creo. ¿Por qué ciencia ficción? Digo, es un género que en México no se ha explotado del todo. Tenemos muy pocos directores que lo hayan hecho y perdón, pocos directores que lo han hecho bien. Creo que eres de los pocos de los últimos años que han salido bien librados de esta experiencia. ¿Por qué agarrar este género? Pues porque nos afecta a todos, ¿no? Porque a lo mejor si yo hago una película de astronautas, pues no, la gente no se identifica porque no es astronauta, ¿no? Pero esta película que habla primero sobre el uso de la tecnología y luego sobre cómo manejamos la pérdida y el dolor, pues creo que eso nos compete a todas las personas, ¿no? Y la ciencia ficción lo que tiene es que te genera pues un mundo, haces una especulación, ¿no? Se le llama géneros especulativos, ¿no? Porque es un poco el qué pasaría si, ¿no? Y estos mundos funcionan como metáforas de problemas contemporáneos, ¿no? Y actuales. Entonces, básicamente, además, el mundo del que estamos viviendo de medicina y ingeniería genética y usos tecnológicos y integración de la tecnología a nuestros cuerpos y a nuestra forma de interactuar, ¿no? Y a nuestras relaciones humanas, es un mundo con el que se puede identificar prácticamente todo el mundo, porque por más de que estemos en México y digan esto no puede pasar en México, pues en México también usamos la tecnología a tope ya todos los días y está cambiando nuestra forma de interactuar, ¿no? O sea, ya nos sacamos las narices del celular, ya no sabemos comunicarnos de otra manera, ya no escribimos una carta a mano, ¿no? Entonces, en realidad no es una realidad para nada lejana, ¿no? Y esto nos va a alcanzar antes de que lo esperemos. Ya nos alcanzan los debates, digamos, éticos alrededor de la clonación, ¿no? Solo que va tan rápido la clonación que los debates se van quedando viejos y desactualizados, ¿no? Porque ahora las células madres se hacen así y mañana se hacen de otra manera y se van superando esas barreras éticas porque se encuentran nuevas herramientas. Le apuestas a hacer tu película a una ciencia ficción que si bien sí tiene efectos, no se apoya completamente en ellos para crear esta sensación del futuro. ¿De qué manera decidiste, vamos a trabajarlo así, para no complicarnos a lo mejor con tanto efecto y que la gente empiece a decir, esto lo veo mejor en una película norteamericana o lo veo diferente? Bueno, pues sobre todo, primero tienes una realidad económica muy diferente, ¿no? Que no te permite hacer muchas más cosas. Y sobre todo también es una cuestión como de gusto. O sea, a mí no me gusta necesariamente el cine contemporáneo de efectos especiales. Está cada vez más vacío de ideas y de historias, ¿no? Y el que sí me gusta, que es un cine de ciencia ficción que se hizo, ¿no? En los 70s y en los 80s, tiene que ver con personajes y con ideas. Y ahí vienen como los grandes clásicos que son, en todo caso, mi inspiración indirecta, ¿no? O sea, cosas como Blade Runner o como Solaris o como Brasil o como 12 monos o demás, tienen que ver con grandes ideas y con grandes historias de personajes, no con efectos especiales, ¿no? De hecho, esa secuencia que tienes, creo que es en el Centro Banamex, ¿no? Filmaron, donde está esta gran fábrica, donde están los cuerpos recorriendo, recuerda mucho el cine clásico, ya lo mencionaste, de los 70s, ¿no? No solamente por la simplicidad y la grandiosidad que se ve de los efectos especiales, de ver todo esto, sino por la atmósfera que recreas. ¿Cómo llegaste a recrear este tipo de atmósferas en México? Justamente porque en la medida de nuestras posibilidades estaba como agarrar lo mejor de dos mundos, ¿no? O sea, lo que te obliga finalmente a hacer cine en países, no sé si llamarlos subdesarrollados, ¿no? Pero, o economías emergentes, pues te obliga a ser creativo con los elementos que tienes a la mano. Y en México no se usaban estas técnicas que son con las que empezó George Lucas en los 70s, ¿no? Y James Cameron y Spielberg y toda esta banda, ¿no? Que era el uso de maquetas, por ejemplo, que tenemos en Depositarios, el uso de maquetas fundidas con escenarios gigantescos reales, fundidas con efectos visuales, pues te da un poco lo mejor de tres mundos, ¿no? El mundo real, el mundo digital y el mundo de las maquetas, ¿no? Entonces fue una decisión como del equipo mía y del equipo de diseño de producción y dirección de arte como muy afortunada porque podías tomar los elementos
los tres mundos para generar algo que tiene además como corporeidad, ¿no? Porque yo podría ver una película de Spider-Man y decir que están buenos los efectos, pero la verdad es que tú ves a Spider-Man brincar entre los edificios y no te crees que los edificios son reales, o sea, se ven huecos, se ven, no tienen como peso, son un poco como los dinosaurios del Parque Jurásico original, ¿no? Que no sientes que están pisando el piso, ¿no? ¿Esperabas ganar el Ariel a mejores efectos especiales con esta película? Sí, ese sí, desde luego. Y también pensaba que íbamos a ganar el de maquillaje porque el trabajo de maquillaje es recontra elaborado y vistoso en esta película y David Gameros es un gran talento. Te rodeaste de un equipo técnico muy competente, muy hábil, que ayuda a que la película en pantalla se vea real, se sienta como una posibilidad. Para ti, ¿cuál fue el más grande reto al momento de estar juntando este equipo técnico y al momento de empezar a plasmarlo en pantalla? Pues el reto es un poco que todo el mundo creyera en el proyecto y que el proyecto funcionara y que era un proyecto donde las dificultades cambiaban mucho día con día. O sea, un día estábamos con una maqueta y un no sé qué iluminando algo que tardabas 10 horas en iluminar para una toma de 10 segundos y al otro día estabas cerrando Reforma y poniendo 200 cuerpos desnudos en medio de Reforma y al otro día estabas haciendo una escena dificilísima actoralmente como las que hice con Alejandra Ambrosi y César, ¿no? Que son dos personajes en un cuarto pero recreando un mundo que no existe, ¿no? Y al otro día, ¿no? Y otro día haces una balacera, y al otro día. Entonces, los retos eran como de mucha variedad y tienes que tomar decisiones. Por parte, pues, tu trabajo como director es tomar decisiones. Y un poco ceder cuando se tiene que ceder y no ceder cuando no se debe ceder, ¿no? Y en ese equilibrio vas aprendiendo cuando te equivocas y cuando no, y cuando te rompes el hocico por una idea y cuando sueltas, ¿no? Y también cuando incorporas las ideas de los demás, ¿no? Las ideas de un buen fotógrafo como Memo Granillo, las ideas de un buen director de arte como Ram, como Rafael Mandujano, las ideas de producción de Mario, en fin, como las ideas de todo el equipo de trabajo, las aportaciones de los actores, ¿no? Los hallazgos de tono que encuentras de lo que te propone un actor, que no se vaya de lo que estás tratando de unificar en la película, ¿no? Pues bueno, aquí había muchas variedades, fue una escuelota porque fue como hacer 5 películas diferentes de alguna manera, ¿no? Ya que mencionaste la famosa secuencia de Reforma, que creo que mucha gente va a hablar durante mucho tiempo de la escena, le ganaste la partida a Spencer Tunick. Pues sí, bueno, no puse más encuerados que él, ¿no? De hecho, no me encueré con él, pero fui a filmar su desnudo masivo en el Zócalo, pues unos meses antes, cuando estábamos haciendo la preproducción, porque estábamos pensando cómo podíamos hacer, si él conseguía convocar a tanta gente, cómo hacer nosotros para convocar a tantísima gente y que la escena se viera, ¿no? Y al final lo hicimos con extras, ¿no? Con 200 extras y muchos otros que se recrearon luego digitalmente y demás. Pero fue una escena muy emocionante de hacer, muy rápida, porque solo tuvimos cerrado una hora Reforma, un sábado en la mañana. Sabíamos que no nos iban a arrestar porque Tunick ya había puesto como el antecedente que no nos arrestarían. No están 100% desnudos los personajes, pero sí estuvieron toda la noche en maquillaje, ¿no? Lo cual era como verlos salir de las carpas y ya plantarse en escena y colocarlos y hacer la escena con la grúa y al mismo tiempo Paula Núñez corriendo por la calle y estábamos con 3 cámaras diferentes dirigidas por 3 directores, o sea, sí era todo un tinglado, ¿no? Pero fue muy emocionante su momento porque la verdad es que tampoco fue una escena que pensáramos nos van a abrir el tráfico y no va a salir, o sea, como que siempre hubo la sensación de que estaba bien el día, estaba despejado, ¿no? Podrían haber salido muchas cosas mal, pero en ese caso todo salió bien. Curiosamente, no solamente eres un buen director de cámaras, lo podemos ver en la película, sino tienes un buen director de actores. Lo podemos ver con el personaje de Alejandra Rossi, que logras hacer 2 personas diferentes en pantalla. Lo podemos ver con el personaje de Humberto Busto, que está en el límite exacto entre la comedia ligerísima y el personaje loco de todo lo que ha vivido. ¿Cómo es que tú dijiste, por aquí tengo que agarrarlos a ellos? Y son riesgos que tienes que correr, ¿no? En el caso de Humberto Busto fue la elección más, a nivel actoral, más difícil de la película. A lo mejor fue como darse chance, ¿no? De decir, esto que está proponiéndome me está gustando y está en el límite, digamos, del tono de la película y vamos a intentarlo por este lado, ¿no? Y aceptar la propuesta de Humberto y afinarla juntos, ¿no? Para que eso funcionara. También siento que le hacía falta un poco ese personaje a la película, que de alguna manera rompe como la solemnidad, ¿no? De la película y genera, su locura genera como cierta empatía. Y además, pues es el personaje como más disfuncional de todos, que son bastante disfuncionales, ¿no? Pero de alguna manera es como la bisagra de todos estos mundos, ¿no? Y el que queda como en la colisión de todos ellos. Y también, siendo que es un sátrapa total,
que al final se ve atrapado porque se vuelve como un observador silencioso de la tragedia de estos dos personajes jóvenes, ¿no? Y acaba siendo afectado un poco por esa experiencia, ¿no? ¿Qué viene para ti después de Depositarios? Pues esperemos que otra película en algún momento. Ya tengo escritos otros 2 proyectos, uno en esta línea, otro que no tiene nada que ver. El otro que está en esta línea es una historia de la que me siento muy orgulloso porque es como muy limpia, ¿no? De contar y de plantear, siendo tan compleja Depositarios. Espero poderla levantar el año que viene. Pues tienes que salir a ganar como la primera vez la confianza de los inversionistas, de los fondos y demás. El hecho de que se estrene Depositarios espero que también facilite las cosas. Y poder estar haciendo esa segunda película, que es un thriller romántico con tintes fantásticos, que podría yo decir que es el mismo género de Depositarios, que también tiene este elemento como de thriller romántico, ¿no? Entonces, pues vendrá ese proyecto y me interesa mucho. Mi medio natural estos últimos años ha sido la televisión, la escritura de televisión y la dirección de televisión, y empezar a encontrar los espacios para meter este tipo de historias en la televisión, ¿no? Esa es como mi meta como a largo plazo, de poder contar estas historias en televisión, que de alguna manera llegan a un público más amplio, probablemente más abierto, ¿no? A que se incursionen otros géneros dentro de la televisión mexicana. Creo que vamos adelante como en esa conquista dentro de la televisión latinoamericana en general, de lo que va el cine tal vez. Y es otro medio fantástico para contar historias, ¿no? Porque te permite contar historias de más largo aliento, con más horas en pantalla, explorar más los personajes. Yo soy un gran fan de la televisión, como mucha gente, ya no le da vergüenza decirlo hoy en día, que vivimos este momento extraordinario en la historia de la televisión, ¿no? Entonces, por sus posibilidades, ¿no? Sus posibilidades exactas, porque también la televisión mexicana pues ha tenido que lidiar con formatos muy largos que son muy difíciles de sostener en términos dramáticos, pero pues ahora que se han abierto los formatos, se pueden contar historias pues en el tiempo justo para contarlas, ¿no? Bien, Rodrigo, te deseo muchísima suerte con Depositarios y con tus futuros proyectos. Gracias por la entrevista. No, pues muchas gracias a ustedes.